Me complace dar por inaugurada esta 14ª Conferencia Internacional de la Clínica Psiquiátrica Universitaria y 5ª Conferencia Internacional del Instituto Horvitz. Nuestra conferencista inaugural, la profesora Juana Villarroel, por favor que se acerque. Ella no requiere mucha presentación en nuestro ámbito por su destacada labor docente y carrera universitaria. Solo diremos lo que el comité organizador me ha encomendado. Es una de nuestras mejores exponentes. Formada en la Universidad de Chile, es una investigadora de excelencia. Adelante, doctora. Pero también señalar que por todas las cosas mencionadas, Juana Villarroel destaca como una gran colaboradora y amiga de la psiquiatría. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Mas. Un aplauso para la doctora. En esta presentación revisaremos algunos aspectos de las manifestaciones cognitivas y afectivas que se ha ido descubriendo hasta 2 años después. Para partir, mencionar históricamente que el 31 de diciembre del año 2019, la Comisión Municipal de Salud y de Sanidad de Wuhan informó a la OMS sobre los 27 primeros casos de neumonía de origen desconocida. Esta fue denominada COVID-19 porque se suponía que era un coronavirus y fue determinado el 19. En segundo lugar, una vez que se había identificado como un nuevo virus de la familia Coronaviridae, posteriormente se pasó a denominar SARS-CoV-2, que significa severa, aguda, síndrome respiratorio causado por este tipo de virus. Ahora, hasta ahí el conocimiento general. Antes de poder llegar al tema que nos interesa, que es el tema cognitivo y el anímico en los pacientes que han sufrido COVID-19, debemos separar 3 grupos de pacientes. Primero, los pacientes COVID-19 agudos, que son aquellos que han presentado síntomas hasta 4 semanas de duración y como máximo 5 tipos de síntomas, es decir, han sido cuadros leves. En segundo lugar, las secuelas del COVID-19, que son pacientes con antecedente de una afectación grave, que han requerido hospitalización, incluso en UCI, y que han requerido, por la gravedad del cuadro, un mayor tiempo de recuperación. Y por último, el actualmente llamado COVID persistente o long COVID es un complejo sintomático multiorgánico en que los sujetos permanecen con síntomas pasadas 12 semanas después de la infección. Este grupo no necesariamente ha presentado síntomas COVID graves como el segundo grupo. Pueden ser sujetos que no hayan requerido hospitalización, pero que sí hayan tenido multiplicidad de síntomas en multiplicidad de sistemas. Y entonces, ¿qué comprendemos como long COVID? Se entiende como la persistencia de más de 12 semanas desde la primoinfección. O sea, son sujetos que pueden tener un cuadro sencillo, pero prolongado. En segundo lugar, una presentación independiente de la gravedad. O sea, tenemos en este grupo la prolongación de sujetos graves y de sujetos leves. En tercer lugar,
la inexistencia de un periodo de curación. Los sujetos más graves, el segundo grupo, han sido sujetos que han tenido una recuperación en medicina, en la UCI, y en relación a esa recuperación han sido dados de alta. Algunos de ellos han requerido rehospitalizarse, pero el requerir rehospitalizarse no implica necesariamente que sean long COVID. En cuarto lugar, distribución en todas las edades, principalmente en la edad media de la vida, y con predominio en las mujeres. O sea, las mujeres de alrededor de 50 años son aquellas que tienen mayor riesgo de presentar un cuadro de long COVID. Y se estima que de todos los pacientes que han presentado COVID, leves, moderados o severos, un 10% será long COVID. Y esta estimación es importante porque en la actualidad los sistemas de salud están preparándose para hacer frente a las complicaciones del COVID que ya se trató. En este esquema podemos ver hacia arriba los factores de riesgo, el tratamiento, la psicofisiología y los síntomas. Vemos que los pacientes que tienen más de 5 síntomas iniciales que se inician severamente en la enfermedad, que son mujeres y que dentro de los exámenes tienen altos niveles de D-dímero y de proteína C reactiva y de bajos niveles de linfocitos, tienen mayor riesgo de hacer long COVID. Por otro lado, también son factores de riesgo, pero de menor intensidad, aquellos sujetos que tienen una comorbilidad preexistente, sobre todo pulmonar, o patología psiquiátrica preexistente, porque en la actualidad se está viendo que este long COVID se presenta principalmente en sistema cardiovascular respiratorio y sistema nervioso central. También se les debe medir el aumento de nivel de interleuquina 6, procalcitonina, troponina 1, urea, nitrógeno en sangre y niveles de neutrocitos. La presencia de estos tiene menos peso que los antes mencionados. Sin embargo, en la medida en que vamos juntando factores de riesgo, el paciente se vuelve de mayor riesgo. Ahora, en cuanto al tratamiento, la rehabilitación personalizada requiere que el paciente exija a sus pulmones ejercicio para poder volver a la normalidad. Y esto no solo volver a la normalidad respiratoriamente, sino que también en el sistema nervioso central. Por otro lado, en cuanto a las medidas farmacológicas, se encuentra que los inmunos y los moduladores mitocondriales e inmunológicos, como algunos analgésicos, antidepresivos, ivermectina y antihistamínicos, sirven en prevenir que el paciente que está sufriendo un COVID pase después a un long COVID. Entonces encontramos que estos factores de riesgo nos darán la posibilidad de que el paciente tenga un long COVID o este síndrome post-19 COVID, síndrome. Eso. Ahora, en cuanto a los síntomas,
Los síntomas que presentan los pacientes con long COVID que no han requerido estar hospitalizados son síntomas relativamente leves y habitualmente son pasados a llevar en una entrevista superficial. Ellos pueden tener dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia, intolerancia al ortostatismo, disnea, tos, alteraciones cognitivas generales, que ya veremos un poco más específicas, dolor de cabeza, síntomas depresivos, que hay algunos que mencionan que no son síntomas depresivos, sino que son apatía, ansiedad, insomnio, pérdida del olfato y el gusto. Por otro lado, también pueden presentar mialgia, fatiga, y que puede ser entendido como la recuperación de un cuadro complejo. La fatiga, el dolor de cabeza y el ortostatismo están relacionados tanto con una vulnerabilidad con la que quedó el paciente cardíaco-respiratoria, así como con autoinmunidad, de modo que se pueden ir juntando factores que aumentan el riesgo de estos pacientes. Entonces, en base al esquema que hemos visto, se ha planteado en distintos grupos del mundo, se ha planteado 4 hipótesis posibles. Uno, que la persistencia del virus en el organismo, al modo de una infección latente crónica, similar al virus hepatitis, polio o ébola, sea lo que nos determine que el paciente tenga un long COVID, o sea, que el virus se quedó ahí. En segundo lugar, que la infección desencadene una tormenta inflamatoria, lo que los japoneses llaman tormenta de citoquinas, en que se desencadena toda una reacción hetero y autoinmune, en que aumentan interleuquina 6, interleuquina 10, interferón, gamma y otros relacionados con linfocitos. Estos no necesariamente están en pro del bienestar del paciente, sino que en la medida en que es una tormenta de citoquinas, puede descompensar al paciente que viene recuperándose de un COVID. En tercer lugar, la respuesta del paciente grave permite reclutar citoquinas inflamatorias, lo que no es capaz de hacer el long COVID. O sea, un paciente que se ha recuperado bastante bien es capaz de echar mano de su sistema inmune para mejorar. En cambio, el sujeto que está con un long COVID tiene el mismo sistema inmune, pero lo usa en su contra. Y por último, la presencia de autoanticuerpos que actúan contra las proteínas moduladoras, que son aquellas que precisamente hacen que el sujeto vuelva a su estado de salud. En la medida en que estas citoquinas moduladoras no funcionan apropiadamente, el paciente se queda pegado en la sintomatología. Aquí hay un esquema, no es una foto, es un esquema como en plasticina del COVID, y lo que quiero destacar aquí es que, a diferencia de otros virus que son redonditos, este tiene muchos spikes, muchas zonas con las cuales puede interactuar con distintas áreas del cuerpo. Tienen spikes verdes acá, amarillos,
celestes. Y cada uno de esos puede interactuar en distintos órganos. Un ejemplo es cómo puede actuar con el angiotensinógeno. Tenemos donde dice renina, la hormona del angiotensinógeno, que va a actuar en una serie de sistemas en que hay receptores específicos para ello. Y lo que ocurre con el COVID es que tiene spikes que se parecen a parte de los angiotensinógenos. Y basta con que esa parte se parezca para que actúe en los receptores de angiotensina, los estimule y en la medida en que los estimula y los sobreestimula, se producirá una reacción de tormenta de citoquinas. Lo mismo podemos ver que en el primer dibujo está la angiotensina 1 y lo mismo ocurre con la angiotensina 2. Si le cortan otro pedacito, también le hace el spike que tiene el COVID y también puede estimular, ahora ya no receptores, sino que proteínas moduladoras. Por otro lado, la forma que tiene el COVID con estos spikes que pueden ir modificándose, pueden ir saliendo del virus o incluso entrando y que tiene alta mutabilidad, le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Sabemos que la barrera hematoencefálica está protegida por Tay-Jackson, que son uniones muy estrechas entre células endoteliales y que no permiten pasar ni agua. Sin embargo, en la medida en que el COVID es capaz de mutar, es capaz de ir modificando su capacidad de atravesar esas Tay-Jackson. También tiene la capacidad de atravesar células endoteliales en que lo normal es que no haya fenestraciones ni una transitividad hacia el cerebro. Y esto sí lo hace. Lo hace a través de vacuolas que van a transmitir el COVID hacia el cerebro y a través de receptores que son engañados por este COVID y que permitirá que el virus entre a nivel cerebral. Acá también, vemos que los Tay-Jackson están sobrepasados. Las células endoteliales, en la medida en que están movilizadas por la spike de los COVID, van perdiendo su capacidad de resistir la entrada de sustancias y va a permitir que entren estos virus y eventualmente otros virus. Entonces, se ha intentado, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, se ha intentado plantear el COVID como una enfermedad en la que la barrera hematoencefálica está enferma. Y algunas de estas enfermedades son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la encefalitis letárgica y otros tipos de encefalitis. Y están trabajando en esa línea para intentar fortalecer la barrera hematoencefálica. Este no se ve mucho, pero este me lo voy a pasar. Entonces, si podemos ir revisando
qué ha pasado con el estudio del COVID desde que se descubrió en Wuhan, las primeras investigaciones serias fueron precisamente en China, en anatomopatología. Y lo que ellos fueron encontrando es que en el cerebro de los pacientes que habían muerto por COVID había un efecto directo del virus, o sea, encontraban el virus dentro del cerebro. Por otro lado, encontraban que había alteraciones de la microglia y los astrocitos, que son fundamentales para sostener y nutrir la función neuronal. En tercer lugar, la morfología y la distribución de la glía también estaba alterada, en parte por la presencia del COVID, pero en parte también porque había muerte de la glía, y en la medida en que había muerte de la glía, había muerte de las neuronas que éstas sostenían. Por otro lado, y ya más importante a nivel macro, se encontró distribución espacial de neuronas hipocámpicas, una alteración de la distribución espacial. Sabemos que en el hipocampo es muy importante cómo se ordenan las neuronas a nivel de núcleos. Y dependiendo de eso es la función que van a realizar. Ellos encontraron que la principal alteración en la distribución era de la corteza C3, que es la que sabemos que tiene que ver con el funcionamiento de la emocionalidad y con la resistencia al estrés a través de la resistencia al cortisol. Y por último, dendritas de las neuronas piramidales hipocámpicas estaban alteradas. O sea, se sabía que estaban los cuerpos de las neuronas hipocámpicas que envían proyecciones dendríticas a distintas áreas cerebrales, y en la medida en que esas alteraciones, esas proyecciones estaban alteradas, se alteraría el funcionamiento de otras áreas cerebrales. Recientemente en China se realizó un seguimiento de pacientes con síntomas neuropsiquiátricos durante una hospitalización COVID-19. No necesariamente grave, pero que sí habían tenido síntomas neuropsiquiátricos. Se encontró que al mes lo más frecuente es que tuvieran pérdida de olfato y el gusto, que tuvieran entumecimiento de las piernas y déficit de la memoria autobiográfica. O sea, no tenían problemas para recordar eventos clásicos como el combate naval de Iquique, pero sí tenían dificultades para recordar dónde guardaron sus cosas, si pagaron o no una cuenta. Y a los 3 meses volvieron a evaluarlos de la misma manera. Y agregando resonancia nuclear magnética funcional. Y se encontró que la mayoría de los pacientes, sobre el 85%, tenían un aumento del volumen del córtex olfatorio. Eso todavía no se entiende bien qué significa, pero que aumente esa área es curiosa, porque no debiera dar beneficios en cuanto al funcionamiento. Y en segundo lugar, disminución de sustancia gris de hipocampo, de ínsula y del córtex cingulado, que eso sí tiene importancia porque hay disminución de los cuerpos neuronales, la sustancia gris, en estas áreas fundamentales que tienen que ver con funciones cognitivas y con emocionalidad. En otro estudio, en Inglaterra, se estudió 2.553 pacientes que habían estado hospitalizados por COVID-19 sin haber estado en la UCI.
y describen como lejos, lo más frecuente, lo que ellos llaman brain fog, como un estar aturdido, perdido, confundido. Y al compararlo con los otros elementos que los pacientes reportaban, se encontró que este brain fog sería el principal predictor de deterioro posterior al alta, ¿ya? No se encuentra que haya relación con la fatiga, que puede ser muy intensa, con el flashing, con el insomnio, que también puede ser muy intenso, con la cefalea o con los mareos, con la dificultad para encontrar las palabras, que uno podría decir es una preafasia. No tenía un valor estadístico importante en ese momento. Deterioro de funciones cognitivas, básicamente dadas por corteza prefrontal, y falta de olfato y de gusto. Ahora, estos pacientes vimos que los habían estudiado al momento de estar hospitalizados, después a los 3 meses y después a los 2 años. O sea, es un estudio reciente. Y se focalizaron en los pacientes que habían descrito un brain fog importante. Esos pacientes habían presentado en su evolución accidentes vasculares cerebrales, ya fueran hemorrágicos o isquémicos. Presentaban también un deterioro cognitivo, muchos de ellos cercanos a demencias. No se han matriculado con a qué tipo de demencia se parece, pero sí demencia genéricamente. Afasia. Los pacientes que tenían dificultades para encontrar una palabra apropiada para una situación apropiada evolucionaban a afasia. Progresivo deterioro de memoria autobiográfica también estaba previamente y fue aumentando. Y eso sí se parece a la enfermedad de Alzheimer, o sea, porque son sujetos que pueden recordar situaciones que no tienen un componente emocional, pero sí olvidan el nombre de los hijos, qué hicieron, la cuenta, eso. Y se describe que presentan despersonalización y apatía. Aquí se discute si es tal cual o son síntomas depresivos. Entonces, para terminar, no he dado una respuesta, gracias, una respuesta eficiente de hacia dónde va el long COVID, sino que qué se está estudiando. Y pareciera ser un cuadro bastante grave, incluso bastante más grave que el COVID leve e incluso más grave que los COVID que necesitan hospitalizarse. Entonces hemos revisado algunos datos estadísticos, hemos definido conceptualmente el COVID agudo, la secuela y el long COVID. Se discute qué pasará con la evolución de estos sujetos llamados long COVID y evidentemente queda mucho por estudiar. Eso es.